Hasta la próxima. De Alejandro Zambra. Primero, es raro escribir. Ahora, hablar sería mejor, más natural. Eso se hace en los velorios. Hablar del finado en voz baja, con los amigos, en un rincón. Pero no estoy en Santiago, así que escribo. Escribo lo que hablaría ahora en voz baja con mis amigos si estuviera en la catedral, velando a Nicanor Parra. Segundo, se va a morir en cualquier momento, me dijo un compañero de universidad en 1994, cuando Nicanor Parra acababa de cumplir 80 años y nosotros teníamos 18. Le pregunté si el poeta estaba enfermo o algo así. Cuando la gente tiene 80 años, me respondió, condescendiente, es altamente probable que muera en cualquier momento. Estábamos un grupo grande en la facultad, haciendo nada, medio volados. Alguien dijo que había un evento en el Cine Arte Alameda para celebrar a Parra, y los 4 o 5 entusiastas de siempre partimos soplados, por supuesto que sin invitaciones, pero logramos colarnos. Me acuerdo de poco, de casi nada. Me acuerdo de que el lugar estaba repleto. Muchas bandas de rock ya se hubieran querido la mitad de los fans que tenía Parra. Me saltó a mediados de 2003, cuando llegué a su casa de Las Cruces, medio decolado, también. Cuando la gente tiene casi 90 años, es altamente probable que muera en cualquier momento. Pero a Nicanor le quedaba cuerda para rato. Hablar con él era una verdadera aventura. Al comienzo se daba siempre un estudio, una especie de reconocimiento, de intercambio de banderas, matizado por algunas frases sueltas, exploratorias, que en realidad eran sus poemas recientes, sus pensamientos de la semana. Durante el almuerzo hablábamos de lo que la gente habla mientras come, de las bondades del vino, del arrollado insuperable de Las Cruces, del interesante color de los tomates. Lo mejor era siempre la sobremesa, porque el guión se arrancaba en direcciones inesperadas y él no parecía querer enseñar nada, pero uno aprendía mucho. Aunque la prensa y la academia demostraron un interés persistente, a veces majadero en escarbar en su vida, la verdad es que, salvo la habitual enumeración de hijos y romances, sabemos poco sobre Nicanor Parra. Su relación con las entrevistas era por supuesto compleja. Generalmente se resistía a concederlas. Decía que los cuestionarios le sonaban a interrogatorios. Toda pregunta es una impertinencia, una agresión, sentenciaba con paradójica amabilidad. A veces se negaba de plano, otras veces, indeciso, daba lugar a largos preámbulos que se quedaban en eso. Pero incluso si se negaba a la dinámica de preguntas y respuestas, un buen observador salía de casa de Nicanor con suficiente material como para redactar una nota. Entrevistar a Parra, de hecho, se transformó en una especie de asignatura optativa, pero relevante para los periodistas culturales chilenos. Fui testigo más o menos involuntario de algunas entrevistas. Recuerdo en especial su tira y afloja con el periodista Matías del Río. Nicanor había aceptado a conversar con él a condición de que no hubiera preguntas ni grabadora, pero del Río tardó 2 minutos en transgredir esas normas. Usted es un pontífice y los pontífices deben estar en Roma, le dijo Nicanor de repente, y se paró y se fue sin mediar explicaciones. Del Río no sabía qué hacer, pero la historia terminó bien. Al rato el anfitrión volvió, se disculpó, lo invitó a almorzar y mientras comíamos contestó in extenso las preguntas del periodista. En un momento Parra me miró aparte guiñándome un ojo y apuntó con el índice de la mano derecha a la manga del periodista. Sabía perfectamente que su interlocutor escondía una grabadora. 3. Gracias a una serie de coincidencias, buena parte de ellas más o menos inducidas por el editor Matías Rivas, al poco tiempo de conocer a Nicanor,
Estaba yo a cargo de la edición de Lear Wright Mendigo, que por entonces era un proyecto semiabandonado. Nicanor había traducido el King Lear en 1990 para un exitoso montaje en el Teatro de la Universidad Católica, pero se resistía a publicar la traducción. No la consideraba terminada. Para traducir a Shakespeare y comer pescado, mucho cuidado. Poco se gana con saber inglés, escribió Parra. Él quería que su traducción de King Lear fuera una transcripción en el sentido musical del término. La obra había sido escrita para un instrumento, el idioma inglés, y debía ser transcrita a otro instrumento, el idioma español, el español de Chile. Parra buscaba equivalencias, ensayaba inusitadas combinaciones métricas, quebraba el ritmo, quería, al igual que Shakespeare, conciliar lo alto y lo bajo, lo solemne y lo vulgar. El verso blanco isabelino y la métrica de su propia poesía debían rozarse, potenciarse mutuamente. Shakespeare debía sonar a Shakespeare, pero también a Parra. Parra debía sonar a Shakespeare, pero también, sobre todo, a Parra. La traducción estaba casi lista, la ruta trazada. Solo faltaba decidir, por así decirlo, si caminar a pleno sol o irse por la sombra. Había una versión manuscrita y llena de enmiendas, y otra mecaniografiada y también plagada de correcciones. Las cotejé para consolidar un manuscrito, imprimí el resultado en 2 ejemplares. Nicanor rayaba el suyo y yo procuraba registrar en el mío cada una de sus veleidosas decisiones. Ver que alguien que admiraba tanto era capaz de pasar una hora entera discutiendo un adjetivo o probando en voz alta la naturalidad de un endecasílabo era un lujo para mí, una rotunda lección. Yo era el encargado de sacarle el libro, de quitárselo de las manos, de hacerle ver que estaba listo, pero me costaba apurarlo, porque ese proceso era para mí oro puro. Y nos reíamos, nos distraíamos también. Siempre fue, conmigo, extraordinariamente generoso. Lo pasábamos bien, avanzábamos. Y sin embargo, cuando caía la noche, a Nicanor le bajaba la inseguridad total. Especulaba con no publicar el libro, se mostraba de verdad preocupado, como si en esa traducción del rey Lear se jugara de una vez y para siempre su destino literario. Una tarde me falló el método. Nicanor hizo tantos cambios que era imposible seguir el ritmo de sus correcciones. Tenía que irme en el último bus. Quise llevarme su ejemplar y pasar los cambios en mi casa, pero él me miró con una sinceridad intimidante y se negó de plano. Tuve que volver al siguiente día. Claro, mi plan era dedicarme ahora sí a transcribir los cambios, pero él prefería que avanzáramos. Después de almuerzo, insistió en llevarme a Cartagena en su escarabajo gris para sacar fotocopias. No me daba susto que Nicanor manejara. Ya había sido su copiloto un par de veces que fuimos a comer pescado frito. En la fotocopiadora nos atendieron rápido, pero en el camino de vuelta nos atascamos detrás de una camioneta roja que inexplicablemente iba a 10 por hora. Nicanor quiso adelantarla, pero a mitad de la maniobra el imbécil de la camioneta también aceleró y de pronto estábamos de frente a un bus enorme. Por un momento estuve seguro de que moriríamos ahí, en la carretera semivacía, a las 4 de la tarde, pero Nicanor pisó el acelerador a fondo y los demás frenaron y nos salvamos jabonados. Apenas recuperó el aliento, alzó una ceja y sonrió como si nada. «Casi nos matamos», le dije. Él me miró como respondiéndome: «Exagerado». No nos matamos, claro, y un par de meses más tarde Nicanor dio por buena esa traducción brillante, y durante los años siguientes, ya sin excusas laborales de por medio, volví a verlo muchas veces. Recuerdo sobre todo una, a finales de 2010, cuando fue él quien me visitó. Yo me disponía a empezar una clase con algún concepto sobre su obra, cuando el propio poeta, con histriónica modestia, como un alumno atrasado, golpeó la puerta.
Fue un gesto muy bello. Yo le había contado por teléfono que comenzaríamos a leer los poemas de Hojas de Parra, y él averiguó por sí mismo el día y la hora y arregló todo para viajar a Santiago y concretar la sorpresa. No es frecuente que un autor ingrese, como si nada, al lugar donde 40 y tantos lectores comentan su obra, sobre todo si tiene 95 años y es una leyenda viva de la poesía. Aquella mañana mis alumnos reaccionaron al principio con timidez, pero de a poco se atrevieron a hacer algunas preguntas que Nicanor contestó generosa y largamente. Más tarde, en el casino, un chico me dijo que se había asustado al ver a Parra, pues creía que estaba muerto. Está muerto y yo también. Le respondí, pero mi alumno no entendió. Tuve que explicarle que era una broma. Unos meses después, en un discurso para celebrar el Día del Libro, el presidente Piñera cometió el mismo error al incluir a Parra entre los autores chilenos que ya nos dejaron. No sé qué habrá pensado el poeta de ese lapsus. Lo más probable es que se haya largado a reír. Antes de ayer, al enterarse de que 8 años después, ahora sí Nicanor Parra había muerto, Piñera trató de arreglar con esta frase harto ridícula. Lo único que le faltaba para ser inmortal era dejar este mundo terrenal. Cuarto, si estuviera en la Catedral de Santiago, con mis amigos, hablaríamos en voz baja de la última vez que vimos al finado. De eso se habla en los velorios. Fue el 5 de diciembre de 2014. Yo tenía 39 y él 100. 100 años y 2 meses. Fui con Joana Barosit, una amiga brasileña que soñaba con conocerlo y que llevaba ya un tiempo traduciendo, por puro placer, sus poemas. Cuando se la presenté, él apenas la saludó. Durante los primeros 10 o 20 minutos, Nicanor me hablaba exclusivamente a mí. Luego puso un par de cuecas apianadas, las cuales comentamos, se levantó para bailotearlas. Recién entonces le habló con cierta solemnidad a Joana, que estaba embelesada. Nicanor le pidió que nos leyera alguna de sus traducciones. Ella asintió. Empezó, creo, con la versión en portugués de Advertencia al lector. Nicanor la miraba como si estuviera ante sus ojos a la mismísima Garota de Ipanema. Almorzamos. Pensé que debíamos irnos. Era la hora de la siesta. En la mesa de centro había un ejemplar de Parra a la vista, el libro de fotografías de Nicanor armado a partir de los hallazgos de su nieto Cristóbal, aka Tololo. El poeta empezó un inesperado y locuaz relato en que explicaba o contextualizaba con lujo de detalles cada una de las fotos. Salía a fumar y cuando volví él seguía hablándole a Joana de las fotos. Acompañé a Colombiana a comprar unos helados y cuando regresamos estaba en las mismas. Me fui al antejardín, hablé como 2 horas más con Colombiana y Rosita y teníamos que irnos, pero a Nicanor le quedaba material para 1001 noches. Ya estaba oscuro cuando nos fuimos. En el momento de la despedida, con la soltura que le dan esas casi 8 horas de convivencia, Joana le extendió un ejemplar de Obras completas y algo más, y le pidió una dedicatoria. Nicanor vaciló un segundo antes de responderle. No, mejor la próxima vez, Joana, la próxima vez. Ella, resignada pero igual de feliz, le besó la mano derecha. Este es el día más importante de mi vida, me dijo luego. En el auto, yo la miré como reponiéndole, exagerá. Cuando la gente tiene más de 100 años, es altamente probable que se muera en cualquier momento, pero, como han dicho varios amigos, ya estábamos acostumbrados a la presunta inmortalidad de Nicanor. Faltaban 3 años enteros, podría haberlo visitado un montón de veces. No lo hice, y ni siquiera estoy con él ahora, en su velorio, en su funeral. No me queda más remedio que despedirlo así, escribiendo, hablando en voz baja, con nadie. Ciudad de México, 25 de enero de 2018.